Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 18 de febrero del 2021. El día de hoy estaremos ya avanzando un poquito más respecto a la siguiente unidad, particularmente sobre el análisis de los datos de sus cuestionarios. Antes de eso me gustaría saber cómo va cada equipo, pero bueno, lo vamos a preguntar mejor al final. Bien, uno de los aspectos más importantes, obviamente, dentro de sus proyectos corresponde precisamente a tener la capacidad de, número uno, recopilar la información y, número dos, saber utilizar esa información. La parte de relevancia de la investigación no corresponde solamente a hacer una encuesta y listo, ¿no? Eso es una parte, sí, sumamente importante, pero la más importante viene a ser el análisis de la información que estamos recopilando. Por tal motivo, es necesario tener una idea clara de qué es lo que voy a estar analizando, de cuáles son los elementos que me interesa a mí conocer y cuáles son los elementos y las formas que voy a estar empleando para poder precisamente identificar ciertos patrones, ciertas tendencias, ciertas estadísticas o en general cierta información que me va a ser de utilidad para mi empresa, para mi organización, para mi institución, para mi emprendimiento. ¿Cómo hacemos eso? En nuestro caso, que la información la estuvimos recopilando a través de encuestas, es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es entrar a formularios de Google y buscar la encuesta que estuvimos trabajando. Déjenme buscar alguna por aquí. Digamos esta, por ejemplo. Creo que esta me lo respondieron varias personas. Sí, aquí está. En este caso tengo una encuesta. No me acuerdo si esta la utilicé con ustedes para hacer un ejemplo o fue con otro equipo. No importa. Tenemos la encuesta con la que estuvimos trabajando, la encuesta que estamos enviando, la encuesta que les repito tendrían que tener por lo menos 50 resultados. Y en este caso, es más, voy a buscar una diferente que tiene más resultados. Déjenme buscar una por aquí, esta por ejemplo. Bien, aquí tenemos 53 resultados en esta encuesta. ¿Cómo sé que tengo 53? Porque aquí en la parte superior, déjenme hacer un poquito de zoom, podemos identificarlo. Tenemos en la sección de preguntas, que es donde se crean las preguntas y demás, y tenemos la sección de la pestaña de respuestas. Y aquí viene un número dentro de un círculo gris y nos aparece el número de respuestas que tiene precisamente este cuestionario. Este lo apliqué, si no me equivoco, en 2019 o en 2020 y tiene que ver precisamente con el nivel socioeconómico de acuerdo a MAI. Bien, en este caso, es de importancia, número uno, que recuerden con claridad cuáles fueron las preguntas que ustedes estuvieron utilizando dentro de su encuesta. Si no se acuerdan cómo era, si no se acuerdan qué incluía, pues el análisis de los resultados va a ser bastante malo. Entonces, antes de empezar a analizar, vuelvan a leer las preguntas que pusieron, vuelvan a leer toda la información que le están solicitando al usuario para que tengan una idea más clara de qué es lo que van a estar analizando. Ahora sí, nos vamos a la sección de respuestas. Y una parte sumamente importante por la cual les pedí que hicieran sus encuestas específicamente en formularios de Google es porque la propia página nos brinda ya los resultados acomodaditos. Si tenemos preguntas estructuradas, nos brinda la información de forma ya planteada en una tabla. Entonces es mucho más sencillo realizar el análisis cuando lo tenemos así. En métodos tradicionales, por ejemplo, en mis tiempos, cuando estaba en la carrera, no teníamos la posibilidad de integrar este tipo de aplicaciones. No existía Google Forms en aquel entonces. Y de hecho, todo lo que teníamos que hacer era, en primer lugar, aplicar las encuestas a mano. Después, toda la información de cada encuesta, pasarla a mano a la computadora. Y en la computadora era dentro de SPSS o dentro de Excel.
pero era revisar encuesta por encuesta, una por una, marcar las que ya habíamos subido, las que no, pues seguirlas subiendo, y era bastante tardado. Después de que ya estaba en Excel, los teníamos que acomodar, después de acomodarlo, lo teníamos que graficar, y ya después de todo ese proceso lo teníamos aquí. Ese proceso, quizás si teníamos 50 encuestas, nos iba a llevar un par de días en desarrollarlo. Sin embargo, ustedes lo tienen aquí ya completo, ya está hecho, se ahorran ese par de días. En este caso, como les decía, la encuesta es una encuesta de nivel socioeconómico de las personas que lo respondieron. Aquí fueron justamente alumnos, estudiantes de la UPB en el 2000, repito, 19 o 2020, no me acuerdo bien. Y por ejemplo, en esta primera pregunta nos dice, pensando en el jefe o jefa de hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que aprobó en la escuela? El 24.5% de las personas respondió que el jefe de familia estudió preparatoria completa. Y también otro 24.5% nos respondió que tiene secundaria completa ese jefe de familia. El 20.8% nos habla de que el jefe de familia tiene licenciatura completa. El 11.3% nos comenta que sí estudiaron preparatoria, pero no la terminaron. Y por ejemplo, solo el, mmm, solo el 1.9% en este caso, solo el 1.9% de los estudiantes de la IG en la generación 2019 tenían un jefe de hogar con posgrado. Solamente una persona tenía a su papá o a su mamá que había estudiado ya sea una especialidad, una maestría o un doctorado. Todos los demás no llegaban a ese nivel. ¿Me explico? Entonces, aquí ya tenemos los resultados graficados. La parte interesante, la parte importante después de esto viene a ser que nosotros planteemos esto dentro de una explicación, que interpretemos esta gráfica. Esto va a ser parte de lo que vamos a integrar en la siguiente sección de nuestro documento. Ya en los próximos días estaremos hablando de esta sección. Entonces, la gráfica está bastante sencilla, ya no la brinda el sistema, es solamente cuestión de tomarla y empezar a interpretarla. En este caso, esta encuesta es bastante sencilla, todas fueron preguntas estructuradas y todas serán con respuestas de varias opciones. Por ejemplo, ¿cuántos cuartos usan para dormir? En este caso, la mayoría de los estudiantes tienen una casa en la cual tienen por lo menos 2 recámaras. ¿Cuántos trabajan en el hogar mayores de 14 años? Etcétera. Bien, así vamos a ir revisando cada una de las preguntas que establecimos en nuestro cuestionario. Déjenme cambiar ahora hacia el otro cuestionario que les había comentado para identificar cómo se presenten preguntas de diferente tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, también otro de varias opciones y demás. En este caso es una pregunta dicotómica, bastante más sencilla de interpretar. ¿Sí o no? Al 77.3% de las personas les gusta el fútbol y solamente el 22.7% nos dice que no les gusta. Al menos de las 22 personas que respondieron la encuesta. Ojo aquí, por ejemplo, ustedes tienen varias preguntas, o bueno, cada equipo tiene preguntas filtro. En este caso, para esta encuesta ficticia, esta es la pregunta filtro. Entonces, como pueden observar aquí, tenemos 22 respuestas para esta pregunta. Sin embargo, en la siguiente pregunta solamente hay 17 respuestas. ¿Por qué pasó esto? Precisamente porque la pregunta filtro descartó a todas estas 5 personas. Los que respondieron que no, terminaron su encuesta allí y listo. Mientras que las demás continuaron. Son todas estas que tenemos acá. ¿Qué equipo es tu favorito y demás? Después tenemos esta otra pregunta. Selecciona los 3 factores que más te gustan de la Liga MX o de la Liga de Fútbol Mexicano. ¿Por qué nos presenta una gráfica diferente? En este caso lo hace debido al tipo de pregunta que hicimos. Vamos al apartado de preguntas.
Y aquí tenemos esa pregunta. Selecciona los 3 factores que más te gustan de la liga. Como se podrán dar cuenta, en este caso la pregunta fue presentada como casilla de verificación, no como varias opciones. Entonces la persona tiene la posibilidad de elegir varias dentro de ese listado. Por eso se presenta así. Entonces, para este caso, nos muestra los resultados en forma de gráfica de barras horizontal. Tenemos todos los factores que establecimos como posibles respuestas y tenemos cuáles fueron los resultados. Aquí podríamos entonces interpretar. La mayoría de las personas que les gusta el fútbol y que observan la Liga MX lo hacen debido a los jugadores. Mientras que a la mayoría de la gente no le interesa mucho la velocidad con la que se juega la liga. ¿Me explico? Y así podemos seguir interpretando con cada uno de los factores que se están planteando aquí. Un poquito más adelante tenemos una gráfica diferente. En este caso, la pregunta fue en forma de escala. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Y por ende, nuestra gráfica es diferente porque es en forma de escala. Aquí lo que sucedió es que las personas respondían qué tanto les gustaba, siendo el 10 que les encantaba y siendo el 0 que lo odiaban. Entonces, ¿cuántas personas respondieron 10? El 23%. ¿Cuántas 9? El 11%. ¿Cuántas 8? El 6%, etcétera. ¿Cómo interpretamos este tipo de preguntas? ¿Cómo lo hacemos para poder tener un planteamiento más claro sobre estas respuestas? Lo podemos hacer de diferentes formas. Podríamos orientarnos simplemente por el, el número, y así como lo hacíamos arriba, podríamos decir, al 23.5% le encanta ver los partidos de fútbol en TV Azteca, mientras que el 11.2% no les encanta, pero sí les gusta muchísimo. Al 5.9% les gusta, al 11.8%, y así le vamos asignando alguna palabra o algún adjetivo a cada número. O lo que yo recomiendo es establecer diferentes niveles para varias respuestas. Por ejemplo, si la persona respondió entre el 1 y el 2, significa que definitivamente lo odian. 1 y 2 no hay tanta variación. Si respondieron entre 3 y 4, podríamos decir quizá que lo soportan. Entre 5 y 7 les gusta en un término regular. Y entre 8 y 10 les gusta ver el fútbol en TV Azteca. Entonces yo podría interpretar esta respuesta de la siguiente forma. Primero voy a sumar los porcentajes de 8, 9 y 10. Son 23 más 11, son 34, más 6, 40, 41% en total. Yo podría decir entonces, al 41% de las personas que respondieron mi encuesta, les gusta ver el fútbol en TV Azteca. ¿Cómo interpreto eso? Porque me respondieron con 8, 9 o 10. Entonces, a todas estas personas que me respondieron 8, 9 o 10, yo identifico que les gusta ver el fútbol en este canal. Los que me respondieron 7, 6 o 5, que representan más o menos otro 40%, de hecho exactamente otro 41%, les gusta de forma regular. Y a menos del 10, al menos del 20%, no les gusta verlo en ese canal. Entonces, incluso yo podría agrupar todos estos factores desde el 6 hasta el 10 o desde el 5 hasta el 10 para tener un 80%. Y ese 80% serían personas que tienen o no tienen problema en ver el fútbol en TV Azteca. ¿Okay? Considerando que el 5 es un punto neutral y del 6 para arriba podrían ser cosas positivas. Entonces, lo podemos interpretar, como les decía, de diferentes formas. Por cada factor por separado, por cada número por separado, agrupando 2 o 3 elementos,
o agrupando una mayor cantidad de elementos. Después tenemos este tipo de pregunta, que es el en el que establecemos una serie de elementos para que la persona pueda responder en alguna escala, por ejemplo, en la escala de Likert. En este caso, les voy a mostrar cómo estaba la pregunta para que quede más claro. Aquí está. La cuadrícula de varias opciones. Entonces, en esta, que me parece solamente un equipo utilizó en este grupo, tenemos las filas con los elementos que queremos que nos responda la persona y las columnas con las posibles respuestas. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? Número 1, me encanta ver el fútbol en televisión. Totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Y los puntos intermedios. Tengo la playera más reciente de mi equipo favorito. Totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Vale? Vamos a ver los resultados, porque también, como pudimos observar, se muestran de forma diferente que los demás. Aquí podemos ver, por ejemplo, respecto a las personas que les encanta ver el fútbol en televisión, es muy variado. No podemos, de hecho, tener una respuesta tan clara. Hay 3 personas que les gusta, perdón, que les encanta ver el fútbol en televisión y otros que realmente no les encanta, pero también son 3 personas. Ya hay 3 personas en el punto intermedio, ya hay 4 en los puntos intermedios entre esos dos. Entonces, no tenemos un resultado claro sobre esta pregunta en específico. No hay una tendencia clara, no hay hacia dónde irnos. Si acaso lo que podríamos hacer en este tipo de respuestas sería algo como lo que hacíamos acá en la de escala del 1 al 10. Podríamos decir, podríamos sumar, mejor dicho, 4 más 3 sería un 7, que esto correspondería más o menos al 30%. Y diríamos que al 30% de las personas les gusta o les agrada ver el fútbol en televisión, mientras que a otro 30% no les agrada ver el fútbol en televisión. Y los demás se encuentran en un punto neutral en el que ni les agrada ni les desagrada. ¿Ok? Después, me encanta asistir al estadio a ver fútbol. A la mayoría de la gente no le importa, se encuentran en un punto neutral. Pero fuera de ellos, a 5 personas de los 17 encuestados sí les agrada. Entonces hay una tendencia positiva. Voy al estadio a ver fútbol siempre que puedo. La mayoría de la gente nos dice que no. Tengo la playera más reciente de mi equipo favorito. Es muy variado también, pero la mayoría de la gente nos dice que sí. ¿Ok? Digamos aquí, muchos respondieron totalmente de acuerdo, que significa que sí tienen la más reciente, y algunos respondieron de acuerdo, porque quizá no tienen la más reciente, pero sí tienen la penúltima que sacó el equipo o algo similar. Bien, básicamente así es como se muestran los resultados de sus preguntas. Fuera de esto, existe otro tipo de preguntas que aparecen dentro de sus cuestionarios, de algunos de sus cuestionarios. Las preguntas abiertas. Estas no las utilizaron todos, pero sí hubo algunos equipos que le estuvieron requiriendo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se muestran las respuestas a estas preguntas. Este es uno de los exámenes de otro grupo, pero nos ayuda para observar cómo se presentan. Bien, mientras que las preguntas estructuradas las tenemos en forma de gráfica, así como lo vemos aquí abajo, ¿qué es lo que pasa con las preguntas abiertas? En las preguntas abiertas nos van a poner todo el texto que puso la persona encuestada. Por ejemplo, en esta, de acuerdo con tu opinión, menciona y explica las 3 características principales que debe poseer una persona para ser un buen emprendedor. Y aquí podemos observar qué es lo que respondió cada persona por separado. Está separado precisamente por párrafos. Entonces tenemos que la primera persona, el primer encuestado, respondió creatividad para poder innovar con su modelo de negocio, confianza en sí mismo para tomar riesgos y tener seguridad y perseverancia. El segundo nos dice creatividad, que es lo mismo que nos decía arriba.
ten la creatividad de crear un negocio solo, innovación para ver algo que ya existe y mejorarlo, y perseverancia. En este caso, por ejemplo, la primera persona dijo creatividad, confianza y perseverancia. La segunda nos dijo creatividad, perseverancia e innovación. Vemos que se repiten la creatividad y la perseverancia. La innovación fue diferente. Sin embargo, en este tercero sí son diferentes. Creatividad, perseverancia y confianza. Son diferentes al anterior, pero son exactamente iguales al primero. Después, en este otro, tenemos honestidad y confianza, perseverancia y orientación hacia metas específicas. Entonces, las respuestas abiertas, las respuestas que son un poquito más cualitativas, por ende, son bastante más complicados de estudiar o de analizar. Tenemos que leer todo lo que nos puso cada uno de los encuestados para poder identificar ciertos patrones. Simplemente con una visión rápida de este texto puedo identificar que casi todos pusieron la creatividad, 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 ser creativo, creatividad, creatividad y demás. No todos respondieron a esa respuesta, pero la mayoría sí. Entonces ya ahí estoy encontrando un patrón interesante. Básicamente, así es como tenemos que realizar el análisis de esta pregunta. Leer cada respuesta de cada encuestado y ver algunos patrones que se van generando. Algunos quizá me van a decir solamente la palabra y no me van a explicar nada más, mientras que otros tendrán un texto bastante largo en el cual explican su respuesta. ¿Ok? En este caso sí es una cuestión más de identificar por separado. Por ejemplo, lo que yo suelo hacer es tener un cuaderno a un lado de mi computadora en el que voy escribiendo esos patrones. Por ejemplo, voy escribiendo las palabras que me van diciendo. Confianza, creatividad y perseverancia. Y otra persona me dijo después, no sé, honestidad. Y otra persona después me dijo orientación hacia las metas. Y cada vez que alguien repite alguno de esos, lo voy marcando. Y de esa manera identifico cuántas personas dijeron cada cosa y lo convierto ya a un tema más estadístico que sea más sencillo de analizar. Sin embargo, después vienen las explicaciones y entonces tendré que plantear aparte, ok, 22 personas me respondieron que la creatividad, pero ¿por qué la creatividad? Bueno, algunos me dijeron que porque esto permite hacer cosas nuevas con la empresa. Otros me dijeron que porque de esta manera se generan ventajas comparativas. Otros me dijeron que por esta razón. Y esto es, repito, bastante más complicado de hacer. No complicado en sí, sino más tardado. Porque como les decía, los otros ya nos dan las gráficas directamente, no hay para dónde hacernos. Está bastante más sencillo. Bien. En algunos casos, por ejemplo, tendremos respuestas bastante claras. Dentro de mis exámenes, como ustedes recordarán con el día de ayer, yo les pregunto siempre los apellidos. Esto para tener un orden más sencillo. Y entonces aquí, pues obviamente las respuestas no son tan largas como en la otra pregunta. Simplemente son 2 o 3 palabras y listo. Habrá algunos por ahí, por ejemplo, que no lean la pregunta que dice apellidos. Y en lugar de solo los apellidos me pusieron todo el nombre completo. Pero bueno, ahí ya no puedo hacer nada por ellos. Si empezaron con apellidos, pues no hay problema. Si empezaron con el nombre, pues me va a resultar un problema cuando lo esté analizando porque no lo voy a encontrar y demás. De hecho, ustedes también, como 4 o 5 personas de ustedes hicieron esto. Nada más si les pido, no solamente para mis exámenes, en mis exámenes, pues bueno, X, es sencillo, pero en general cuando están realizando una encuesta, un cuestionario, un examen, revisen bien lo que dice la pregunta. Muy bien, básicamente esas son todas las opciones de respuesta que tendrán dentro de sus cuestionarios. De manera que el análisis sea bastante claro. El día de mañana, viernes, estaremos observando cuáles son los elementos que les estaré pidiendo para la entrega de la sección número 3, que ya viene a ser el análisis de los resultados.
Eh, Les adelanto, dentro de ese análisis o dentro de esa sección lo que hay que hacer es traernos esas gráficas que acabamos de ver dentro de Google Forms, pegarlas en el documento. Además de eso, crear o elaborar una tabla en la cual planteamos las respuestas principales que nos dieron las personas y generar un cierre por cada pregunta. Entonces, si ustedes tienen 15, 16, 20, 12, 10 preguntas, todas esas tendrán que tener una tabla, una gráfica y una explicación final. ¿Ok? Pero eso ya lo estaremos viendo mañana con un poquito más de detalle, donde les explique parte por parte qué es lo que va a incluir esa sección. Por lo pronto, me gustaría saber cómo van con sus resultados, cuántas encuestas llevan aplicadas. Yo esperaría que ya hayan alcanzado las 50 y que incluso las hayan superado, pero ustedes díganme, por favor. Vamos a empezar en este caso. ¿Con quién estará bien? Vamos a empezar con el equipo de García Martínez, con de Denise. ¿Cómo van, Carl Jr.? ¿Cuántas encuestas llevan aplicadas? Llevamos como 100, profe, y contestadas así completas como 65. Ok, muy bien. 65 encuestas completadas completas y un poquito más de 100 en general me parece bastante adecuado. Recordemos también, y va para todos, no es necesario si por ejemplo solamente llevan 23 o algo así, no es necesario que se pongan a responderlas ustedes solamente para alcanzar el requisito. ¿Ok? Lo que sí les pido de preferencia es que hayan mandado más de 100 encuestas para que tengan por lo menos 50. Muy bien, muchas gracias, equipo de Carl Jr. Está bastante bien. Incluso si lo desean, pueden desactivar las respuestas en este momento para que ya no reciban más y no tengan la necesidad de seguir analizando con una mayor cantidad de cuestionarios. Con esos 60 y pocos que tienen, me parece adecuado. O bueno, en general, con los 100 que tienen, me parece súper bien. Muchas gracias, equipo. Sería todo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, adelante. No, profe, gracias. Perfecto, gracias entonces a ustedes. Pongan presente en el chat, porfa, y nos vemos mañana. Bien, segundo equipo, vamos con el equipo de Sustaita. Nosotros, buenos días, profe, antes, Hola, llevamos 71 respuestas y en total y 69 pasaron el filtro. 69, ok, bien, me parece bastante bien, muchas gracias. Sería todo para ustedes también, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Vamos con el de Pulido. Buenos días, Pulido. O equipo de Pulido. Buenos días, profe. Nosotros tenemos 91 respuestas en total Ujú. y tenemos completas 89. Ok, bien. 89 de 91, bastante alto. Bien, muchas gracias, Pulido. Sería todo para ustedes también el día de hoy. Que tengan un excelente día. Bien, gracias. Sánchez Luna, Buenos días, profe. hola. Permítame. Anoche las estuve revisando y Ujú. anoche tenía 70 respuestas. Ok, entonces habrá 70, un poquito más a lo mejor en lo que resta del día. Me parece bastante bien. ¿Sabes cuántas de esas pasaron el filtro? Sí, solamente pasaron 52. Que bueno, alcanzas apenas el límite que les pedí. Me parece correcto, no se preocupen. Pero todavía Es, tengo el día de hoy, ¿verdad? sí, el límite para que tengan las respuestas es mañana. Ok. Entonces, para mañana sí les voy a encargar por ahí una captura de pantalla simplemente donde me muestren sus resultados, o bueno, el número de respuestas,
Entonces pueden seguir recopilando respuestas todo el día de hoy. Ok, bueno. Bien, muchas gracias, Cristian. Nos vemos Gracias. mañana. Hasta luego, todo el equipo. Entonces, se voy a poner presente en el chat. El equipo de Ramírez. ¿Cómo van, Ramírez? Llevamos 91 respuestas, profe, pero solamente 36 personas han pasado el filtro. 36 de 91. Sí, Ok, bueno, vamos a ver si en lo que resta del día alcanzamos las 50 y si no, pues bueno, como les decía previamente, no les estoy exigiendo que tengan que ser 50 para que ustedes se pongan a elaborarlos, no es necesario. Si no se alcanzaron las 50 después del filtro, pues bueno, ni modo. De todas formas, tienen más de 90 encuestas que se aplicar. Bien, muchas gracias equipo, ya mañana estaremos viendo cuántas se terminaron. Que tengan un excelente día, no se les olvide poner presente en el chat. Y el equipo de Saldierna. Sí, profe. Ahorita ya llevamos 95 respuestas, pero de las cuales solo 78 pasaron el filtro, 79, perdón. Y las 16 restantes, esas ya no pasaron ya no pasaron. Ok, me parece bastante alto, pensé que iba a ser más bajo el caso de ustedes. Está bastante bien, no te preocupes, Saldierna. Igual, como se los comentaba al primer equipo, si gustan pueden dejar de recibir respuestas, pero como ustedes prefieran. Tenemos hasta mañana todavía. Vale, muchas gracias. Ok, profe, gracias. Profe, Mande. yo voy en el equipo de Rosa Ujú. y teníamos una duda con lo del alcance de la investigación. Sí. Por ende, ya sabemos que es descriptivo, Ujú. pero no sabemos si también pueda ser mixto por lo de exploratorio. Es que en exploratorio, pues como nos menciona que dice que puede descubrir ideas y busca pues nuevos conocimientos y nuevas cosas, y Ujú. también se apoya de datos secundarios, que es lo que estamos haciendo nosotros. Ujú. Entonces, no sabemos si es mixto o solamente descriptivo. No, en este caso, la información y los datos que ustedes están buscando no es que sean totalmente nuevos, no es como que van a identificar las nuevas plataformas que está creando una persona y a partir de la cual ustedes van a crear su empresa. Simplemente están identificando gustos, preferencias y demás. Por tal motivo, están solamente describiendo esas percepciones. Es solamente descriptiva. Ah, ok. Gracias, profe. Gracias a ustedes, qué bueno que me preguntan. Que tengan un excelente día. No se los voy a poder poner presente en el chat. Muy bien. ¿Quién nos hace falta? El equipo de Gómez. Gómez. No lo tenemos por aquí. Pues bueno, sería entonces todo por el día de hoy. En el caso de que alguien de ustedes tengan preguntas, porque veo muchos conectados todavía, adelante las pueden hacer. Si no, sería todo por hoy. Que tengan un excelente día. No se los olvide poner presente en el chat y nos vemos mañana. Profe, Mande. ¿le podemos preguntar una duda del proyecto? Claro. Ok. Bueno, mi compañero Rogelio va a presentar pantalla de el avance, porque le vamos a preguntar una duda. Es que se aplican nuevas poblaciones. Esta investigación se utilizó. 20 preguntas, 5 secciones. Ok. 1, 2, 3, 4 y 5. Profe, nuestra duda es sobre el apartado de la encuesta solamente. Y si está bien porque no están muy seguros. Bien, la primera parte donde están comentando la definición me parece correcta. La segunda donde plantean cómo establecieron su encuesta, cómo está estructurada, me parece bastante bien. Solamente
les voy a pedir que dentro de cada uno de esos puntos, sección 1, 2, 3, 4 y 5, me den una descripción un poquito más detallada. Por ejemplo, dice datos demográficos. Ponen 2 puntos y que se establezca, en esta sección se establecieron preguntas relacionadas con la edad, con el género del usuario. En la segunda sección 2 de gusto por ver fuera de la casa, aquí se les preguntó a los usuarios temas sobre sus preferencias de dónde les gusta más comer y demás. Entonces, solamente es una pequeña explicación y para que quede un poquito más redondo ese apartado. Bien, los requerimientos para aplicar esta encuesta son los mínimos, ya que solo se necesitan recursos en una computadora. Bien, esta cuestión se aplicará en el periodo febrero. Muy bien, el objetivo de aplicar esto es obtener información confiable y conseguir responder a nuestro problema. Ok, bien. Solamente vamos a plantear, por ejemplo, donde mencionan en el penúltimo párrafo quiénes son su unidad de prueba. Sí, es la población de Ciudad Victoria, sin embargo, en el caso de ustedes, traen una pregunta filtro. Esa pregunta filtro es la que les indica quiénes son los que especialmente quieren que le respondan. Entonces, vamos a plantear también aquí cuáles son las características o la característica que debe de tener principalmente la persona que le responde su cuestionario. ¿Explico? La unidad de prueba sí es toda la población de Ciudad Victoria. Específicamente, queremos recibir la respuesta de las personas que, y lo ponen ahí. Pero bien, en general me parece bastante bien. Ok, gracias, profe. Bueno, antes de cerrar, ¿pusieron la encuesta allí abajo o no? No, no lo hemos agregado. Ok, bien. Les voy a mencionar entonces que agreguen 2 elementos adicionales. Número 1, el comentar que utilizaron la plataforma de formulario de Google, porque no sé si lo pusieron o no. Entonces, plantear eso. Se utilizó la plataforma de formularios de Google para elaborar esta encuesta y fue generada en un proceso de 2 o 3 semanas. No recuerdo cuánto tiempo nos llevamos en eso. Y número 2, hay que plantear la encuesta completa dentro de su documento de Word. Lo que pueden hacer es simplemente descargarla de formularios de Google. Hay una opción por ahí que dice imprimir, por ahí la pueden descargar en PDF. O simplemente plantear todas las preguntas en esta sección. No, perdón. Olviden esa parte. Solamente los formularios de Google de escribir que lo utilizaron, eso lo dejamos. Lo otro de la encuesta completa viene hasta el siguiente avance. Ok, profe. Sí, ahí en el segundo párrafo habíamos puesto nada más que este cuestionario se ha aplicado por medio de internet en una plataforma de Google Forms. Google Forms, correcto. Solamente vamos a agregar entonces el tema de tiempo, de cuánto tiempo lo estamos desarrollarla, y con eso queda listo. Ok, gracias, profe. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Bye.